Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me llamo Cadence y trabajo el turno de cierre en un pequeño bar de mala muerte ubicado en una zona tranquila de mi ciudad. El local se encuentra justo al lado de la autopista, pero el estacionamiento también cuenta con una salida trasera que da hacia el pueblo y es accesible para todos. No tiene nada de especial. Un sitio con iluminación tenue donde los clientes habituales se conocen por su nombre y la vieja rocola lleva años tocando el mismo repertorio de clásicos del rock. La mayoría de los clientes son vecinos del área, camioneros de paso y de vez en cuando algún turista perdido que entra buscando un trago fuerte. A pesar de todo, me agrada. La rutina es bastante predecible, las propinas son mejores de lo que uno esperaría, y ya he aprendido a lidiar con los distintos tipos de clientes de bar. Los habladores, los coquetos, los callados que solo beben en silencio y aquellos que prefieren que no los molesten. Los fines de semana, por supuesto, la cosa se pone mucho más movida, pero durante la semana lo curioso es que tengo que trabajar las noches completamente sola. Ni siquiera me asignan un ayudante de bar que pase ocasionalmente. Sí, es cierto que durante la semana todo va más lento y el trabajo es menos pesado, pero echo de menos tener la compañía de mis compañeros. Como es de esperarse, me mantengo bastante alerta durante mis turnos, ya que a veces se presentan peleas de bar, dependiendo de la clase de personas que entran. Por eso noté al tipo en cuanto cruzó la puerta. Era pasada la 1 de la madrugada de un martes cuando apareció. Si tuviera que adivinar, diría que rondaba los 40 y tantos, pero su apariencia era impecable, muy bien arreglado, algo que no es común entre los hombres de esa edad en un sitio como este. Vestía un suéter de cuello alto negro debajo de un abrigo largo del mismo color. Se notaba que iba bien vestido, pero sin pretensiones, con un aire de elegancia discreta. No sé cómo explicarlo exactamente, pero tenía esa presencia que te hace pensar en alguien con dinero, de ese tipo que no necesita alardear. Observó lentamente el lugar antes de caminar con paso seguro hacia la barra y sentarse. También recuerdo que tenía una postura extrañamente recta, aunque eso puede no ser importante. Cuando me acerqué, echó un vistazo a las botellas que tenía detrás y sin dudarlo pidió algo de lo más caro. Mientras le servía la bebida, me preguntó con una sonrisa si me gustaba trabajar allí. Fue una pregunta bastante común, así que le respondí sinceramente que sí, y le devolví la sonrisa. Incluso hice una broma sobre el oficio de bartender. Me gustaría poder decir que me dio mala espina desde el principio, pero no fue así. Su energía no era la de alguien perturbador. Parecía más bien un buen tipo, como ese padre soltero en el juego de béisbol de su hijo que le choca la mano a todo el equipo. Conversamos un rato, cosa que no me molestó ya que el bar estaba tranquilo en ese momento. En algún momento me preguntó si alguna vez había pensado en hacer algo más grande, lo cual fue un poco raro, lo admito, pero no del todo inapropiado, considerando el contexto. Le respondí con la típica sonrisa de camarera y le dije que por ahora estaba contenta. Asintió mientras bebía un sorbo y pareció decepcionado por mi respuesta, aunque no entendí por qué. Tras una pausa prolongada, me preguntó a qué hora salía. Me tomó por sorpresa. Hasta ese momento no había detectado ningún tipo de coqueteo en su comportamiento. Así que me desilusionó un poco descubrir que probablemente toda la charla era solo una manera sutil de pedirme el número. Le sonreí de forma cortés y le di una respuesta vaga, intentando rechazarlo sin ser antipática. Antes de que pudiera decir algo más, me puse a limpiar la barra para evitar seguir la conversación. No insistió. Solo me sonrió como si ya supiera lo que yo iba a decir. Terminó su bebida de un trago y colocó un billete nuevo de $100 sobre la barra, como si no fuera nada. Y sin decir una sola palabra más, se marchó y desapareció en la noche. No supe muy bien qué pensar después de ese encuentro.
Sé que puede parecer insignificante, pero su actitud era tan distinta a lo que normalmente veo que me dejó intrigada. Aún así, asumí que no volvería a verlo y seguí con mi rutina. Pero estaba equivocada. Aproximadamente una semana después regresó. Esta vez, sin embargo, no venía solo. Lo acompañaba una mujer que captó de inmediato mi atención, ya que jamás la había visto antes. Parecía tener unos 30 y tantos años, pero se vestía como si intentara parecer más joven. Su estilo era moderno, pero desentonaba ligeramente, como si se esforzara demasiado por encajar en un grupo que no era el suyo. Observé atentamente mientras ambos se acercaban a la barra. Cada movimiento de ella parecía planificado, desde la forma en que sonreía con demasiada facilidad hasta cómo se apoyaba en la barra con confianza, como si ya nos conociéramos de antes. Mientras colocaba las servilletas frente a ellos, lo primero que dijo no fue un saludo ni un pedido. Me soltó un cumplido. «Eres tan bonita», con una sonrisa exageradamente alegre. Mientras hablaba, sus dedos rozaron mi brazo y se quedaron ahí un segundo más de lo normal. Me reí y le agradecí, pero de inmediato sentí que había algo extraño en su actitud. El hombre, por su parte, no dijo nada. Me pareció curioso, considerando lo conversador que había sido en su visita anterior. Pidieron sus bebidas y mientras las servía, comenzaron a llover las preguntas. La mujer me interrogó sobre cuánto tiempo llevaba trabajando allí, mi edad y otras preguntas similares, como si estuviéramos teniendo una conversación casual, pero no lo era. Lo sentía claramente. Me estaba analizando. En un momento ella miró al hombre y tuve la sensación de que estaban comunicándose sin palabras. Luego volvió a centrarse en mí y me dijo que dirigía un club de eventos exclusivos. Se inclinó un poco hacia adelante al mencionarlo, bajando el tono de su voz como si quisiera evitar ser escuchada por algún otro cliente. Comentó que siempre andaba en busca de personas jóvenes y divertidas para fiestas privadas y que yo podría ganar una fortuna, $10,000 por un fin de semana. Solté una risa nerviosa y le dije que sonaba demasiado bueno para ser cierto. Ella insistió en que era real, que había muchas chicas como yo trabajando con ellos. Su sonrisa no se desvanecía ni por un segundo, y eso empezaba a inquietarme profundamente. Volvió a centrar la conversación en el trabajo, repitiendo constantemente palabras como divertido, seguro y exclusivo. Y de pronto, como si fuera algo casual, soltó: «Deberías salir un momento. Hay alguien que puede explicártelo mejor». El corazón me empezó a latir con fuerza. Ya no estaba dispuesta a seguir el juego. Esta vez no disimulé lo incómoda que me sentía. Le respondí con firmeza: «Estoy bien, gracias», sin sonrisa, sin rodeos. Justo en ese momento entró un grupo de clientes riendo y hablando en voz alta. La expresión de la mujer cambió al instante. Su amigable fachada se quebró apenas un segundo antes de que se girara hacia el hombre a su lado. Sin decir nada más, ambos se levantaron y se marcharon. Sería una mentira decir que no quedé alterada después de eso. Aquellos desconocidos acababan de ofrecerme algo muy extraño. ¿Quién sabe con qué intención? Se lo conté a mis compañeros y a mi jefe. Todos coincidimos en estar atentos en caso de que regresaran. Mi jefe me aseguró que, si lo necesitaba, podía llegar en 15 minutos y que las cámaras de seguridad solían ser suficientes para disuadir a cualquiera con malas intenciones. Más allá de eso, no había mucho que pudiéramos hacer, ya que técnicamente esas personas no habían hecho nada ilegal. Intenté dejar el tema atrás, pero unos días más tarde, al terminar mi turno, noté algo que me hizo estremecer. Vi el auto. Estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor apagado, simplemente ahí, quieto. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, que no tenía por qué alarmarme, pero una sensación muy incómoda empezó a recorrerme la piel, como una corriente estática, haciéndome sentir observada. Mientras caminaba hacia mi coche, mantuve la cabeza agachada y las llaves bien sujetas entre los dedos. En cuanto encendí el motor y salí del estacionamiento, revisé los espejos. El auto arrancó y comenzó a seguirme. Se mantenía a una distancia prudente,
lo suficientemente lejos como para no parecer sospechoso, pero en cada giro que tomaba, ahí seguía. Tomé una calle lateral al azar, aún detrás. Doblé otra esquina. Seguía allí. Por dentro empecé a entrar en pánico. Estaba segura de que eran ellos. Respiré hondo, tratando de mantener la calma y pensar con claridad. Sin pensarlo 2 veces, giré y me dirigí directamente hacia la estación de policía más cercana. Iba sujetando el volante tan fuerte que sentía los nudillos entumecidos. En cuanto entré al estacionamiento del cuartel, el auto que me seguía aceleró y desapareció. Después de eso no pasó nada durante un tiempo, pero en el fondo yo sabía que no había terminado. Y tenía razón. Era otro de esos turnos lentos entre semana. Habían pasado pocas personas por el bar y ya pasada la medianoche estaba limpiando la barra, medio considerando cerrar un poco antes de lo habitual. Entonces la puerta se abrió con un chirrido. Era ella, la mujer. Inmediatamente, y sin hacer ningún movimiento brusco, tomé el celular y le mandé un mensaje a mi jefe, intentando que no se notara lo alterada que estaba. Al levantar la vista, vi que ella me observaba fijamente con esa misma sonrisa falsa y pegajosa. Se acercó lentamente y tomó asiento, colocando las manos juntas sobre la barra como si fuera una visita normal. En mi cabeza, debatía si debía simplemente decirle que se fuera. Cuando pronunció las palabras que me revolvieron el estómago, pensé en venir a ver cómo estabas. Tragué saliva, haciendo mi mejor esfuerzo por parecer tranquila. Le respondí que ya estábamos por cerrar y que tendría que irse. Entonces hizo un gesto de desilusión y me pidió, con voz fingidamente dulce, solo un old fashioned. Pensé en negarme, pero al final decidí que prepararle el trago podría servirme para ganar algo de tiempo hasta que llegara mi jefe. Así que me di la vuelta y comencé a prepararlo, fingiendo normalidad, controlando mis nervios. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sutil pero inconfundible. El clic suave de la puerta principal cerrándose. Me giré de inmediato. La mujer ya no estaba. Sentí un nudo helado en el estómago al caminar lentamente hacia la entrada. A través del cristal lo vi. Una furgoneta negra encendida, estacionada justo afuera. Sin pensarlo, eché el cerrojo a la puerta lo más rápido que pude. Pero entonces, proveniente de la parte trasera del bar, escuché un fuerte traqueteo metálico. Alguien estaba intentando entrar por la puerta de atrás. No lo pensé 2 veces. Agarré lo primero que tuve a mano, un mezclador metálico, y lo apreté con fuerza como si fuera un arma. Con la otra mano marqué al 911. Sabía que la policía no llegaría a tiempo, y consideré escapar por la entrada principal, pero algo me detuvo. Me preparé para enfrentar lo que viniera, y en ese instante vi las luces de un auto entrar al estacionamiento. Era mi jefe. De inmediato los ruidos en la puerta trasera cesaron. Pocos segundos después la furgoneta arrancó con un chirrido de neumáticos y se fue a toda velocidad. Corrí hacia mi jefe y lo abracé temblando, contándole todo lo que había pasado. Él, calmado pero serio, me dijo que había logrado anotar el número de matrícula del vehículo mientras se marchaba. Cuando llegaron los agentes, mi jefe revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad junto a ellos. Lo que vimos me dejó completamente helada. Era incluso peor de lo que había imaginado. Justo antes de que la mujer desapareciera por la puerta, las cámaras del frente captaron a 2 personas encapuchadas agachadas cerca de la entrada principal, esperando. Había una tercera figura en la parte trasera del bar, golpeando la puerta con fuerza, claramente intentando obligarme a salir por el frente. Fue simplemente aterrador. Como si eso no fuera suficiente, resultó que la matrícula del vehículo que mi jefe había anotado no estaba registrada en ningún sistema. Desde aquel día ha pasado bastante tiempo, pero no ha habido ningún avance en la investigación. Nadie ha sido identificado ni detenido. Es como si esas personas se hubieran desvanecido. La única noticia positiva que salió de todo esto es que mi jefe ya no me permite trabajar sola durante los turnos nocturnos. Siempre hay alguien conmigo ahora, lo que me da algo de tranquilidad. Pero la verdad es que sigo sintiéndome inquieta cada vez que me toca trabajar por la noche.
Y aunque intento no pensar demasiado en ello, hay algo que aún me persigue, una duda que nunca he podido quitarme de la cabeza. ¿Cómo supieron que esa noche estaría sola? Nada de eso tiene sentido, ni siquiera ahora. A veces me descubro preguntándome qué habría pasado si aquella noche, dominada por el miedo, hubiera salido corriendo por la puerta principal. Historia 2. Solía trabajar en el turno nocturno de una tienda de conveniencia SLC, ubicada junto a un tramo tranquilo de la autopista. Digo solía porque, después de lo que me ocurrió hace unos meses, juré no volver a aceptar un turno de noche. Era una estación pequeña, de esas que casi no reciben clientes cuando cae la noche. La mayor parte del tiempo la pasaba reponiendo productos en los estantes, limpiando mostradores y, de vez en cuando, atendiendo a algún camionero o viajero que pasaba por la zona. Recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. Eran poco más de las 2:30 de la madrugada. Para esa hora ni los camioneros aparecían ya. El lugar estaba completamente en calma y yo no tenía absolutamente nada que hacer. Deslizando el dedo en la pantalla de mi celular, trataba de matar el tiempo. En un momento dado, salí al exterior para tomar un poco de aire fresco. Me froté las manos para contrarrestar el frío y exhalé varias veces, observando cómo mi aliento se perdía en el aire helado. El estacionamiento estaba vacío. Solo estaban los surtidores de gasolina, el camino asfaltado y la oscura línea de árboles a lo lejos. El cartel de neón parpadeaba con debilidad, y recuerdo que había una neblina extraña en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de humedad. A pesar de que la autopista no quedaba tan lejos, reinaba un silencio absoluto. Justo cuando me giraba para regresar a la tienda, algo se movió por el rabillo del ojo. Al voltear la cabeza bruscamente, me di cuenta de que había una persona de pie detrás de uno de los surtidores. No entendía cómo no lo había notado antes. Llevaba puesta una sudadera con capucha de color rojo oscuro y tenía ambas manos metidas en los bolsillos. No había ningún automóvil cerca, así que claramente no estaba cargando combustible. Y lo más raro era que tampoco parecía dirigirse a la tienda. Solo se quedaba allí, medio girado hacia la tienda, como si me estuviera observando. Al principio pensé que quizá esperaban a alguien, pero había algo inquietante en la forma en que se movía. Daba pasos cortos y extraños, desplazándose en círculos como si no tuviera rumbo. Regresé al interior, pero me aseguré de seguirlo con la mirada a través del vidrio, sin que se notara que lo estaba vigilando. Fingí indiferencia, esperando que algún auto llegara a buscarlo o que simplemente se marchara. Pero después de varios minutos comenzó a caminar hacia la puerta. Al principio lo hizo despacio, pero de pronto empujó la entrada y entró con decisión, como si en ese instante hubiera tomado una determinación. Se acercó al mostrador y no dijo nada de inmediato. Solo me miró fijamente, como si me estuviera evaluando. Luego, en un tono apresurado, casi como si lo hubiera memorizado, murmuró que su auto se había averiado justo antes de llegar a la estación. Dijo que necesitaba que le ayudaran a arrancarlo, o tal vez un poco de gasolina para llegar al siguiente pueblo. Me quedé atónita. Ni siquiera intentaba que su historia sonara creíble. Me costaba creer que pensara que yo iba a tragarme semejante cuento. Le ofrecí llamar a una grúa. No, respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza con rapidez. Solo necesitaba una linterna, quizá ayuda para revisar el motor. Algo no cuadraba. Su forma de hablar, la manera en que analizaba mis reacciones, parecía como si me estuviera probando. Claro, es cierto que las personas que entran a una tienda en medio de la noche suelen ser algo raras, así que empecé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si simplemente era alguien peculiar o estaba bajo el efecto de alguna sustancia? Le pregunté dónde había dejado el coche y me dijo que estaba estacionado justo pasando la entrada de la autopista. Yo seguía sin confiar del todo, pero entonces señaló uno de los monitores de seguridad que tenía detrás. Me giré para observar la pantalla y, para mi sorpresa, en efecto, había un auto parado allí. Pensé, rayos, quizás sí necesita ayuda.
Y fue entonces cuando me cayó el 20. Hacía apenas unos minutos yo había estado afuera y no había ningún coche estacionado. Volví a mirar el monitor con más atención y allí, cerca del parachoques trasero del vehículo, noté un leve movimiento. Alguien estaba agachado, fuera del campo de visión. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Sentí una punzada de terror. Algo muy dentro de mí me decía que aquello no era una simple coincidencia. Forcé una sonrisa lo más natural posible y le dije al tipo que con gusto le ayudaría, pero que primero necesitaba ir a la oficina trasera a buscar mi teléfono. Me giré con lentitud, sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera alertarlo. Pero en cuanto estuve fuera de su campo de visión, estiré la mano hacia debajo del mostrador y presioné con fuerza el botón de pánico. La alarma se activó de inmediato, llenando toda la tienda con ese chirrido penetrante. Yo esperaba que reaccionara con furia, que se abalanzara sobre mí o que intentara huir por la fuerza. Pero lo que hizo fue mucho más perturbador. Toda su actitud cambió por completo. Desapareció la ansiedad fingida, ese nerviosismo artificial, el juego de pies inquieto. Se relajó por completo. Su cuerpo adoptó una postura tranquila y serena, y entonces sonrió. No fue una sonrisa de nerviosismo, tampoco de vergüenza. Fue una mueca lenta, calculada. Una sonrisa que decía que él tenía todo el tiempo del mundo, como si todo aquello fuera para él simplemente entretenido. Yo estaba paralizada. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, él se giró y salió corriendo. Me apresuré a mirar los monitores justo a tiempo para ver cómo dos figuras se perdían corriendo entre los árboles detrás de la estación. No se dirigieron hacia el auto, simplemente huyeron hacia el bosque. El coche seguía allí, completamente apagado. Ni luces encendidas ni nadie dentro. Cuando llegaron los oficiales, todo estaba tal cual lo había descrito. El vehículo permanecía inmóvil, sin señales de los hombres por ninguna parte. No había huellas, no había rastros de hacia dónde se habían ido. Y entonces, uno de los policías señaló algo que yo no había notado. La puerta del copiloto estaba abierta. Eso significaba que había habido una tercera persona dentro del vehículo todo ese tiempo. Los agentes tomaron mi declaración, entregué las grabaciones de seguridad y eso fue todo. Unos días después se comunicaron conmigo para darme una actualización. Se habían llevado el auto y, al revisar las placas, descubrieron que había sido reportado como robado casi una semana antes, a más de 160 kilómetros de distancia. Nadie se presentó a reclamar el coche. No hubo reportes de personas desaparecidas. Ningún otro crimen vinculado con el incidente. Solo un vehículo abandonado en medio de la nada, sin una explicación lógica. Eso ocurrió hace ya varios meses, y aún no ha habido ningún avance. No se ha identificado a ninguno de los involucrados. No han surgido nuevas pistas. Es como si aquel episodio simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Hasta el día de hoy no puedo entender por qué las tiendas de conveniencia parecen ser blancos tan comunes para este tipo de situaciones. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que jamás volveré a trabajar un turno de noche. Lo que viví esa madrugada me dejó marcada, no solo por el miedo del momento, sino por todo lo que vino después. Las preguntas sin respuesta, la inquietud persistente, esa sensación escalofriante de que algo estuvo a punto de ocurrir, algo mucho peor, porque por más que trato de convencerme de que fue solo un susto, no puedo evitar pensar en lo que habría pasado si no hubiese presionado ese botón de emergencia. O peor aún, si hubiera salido con ese hombre hacia el auto. Nunca lo sabré, y francamente prefiero que siga siendo así. Historia 3. Esto ocurrió hace un par de semanas. Trabajo en el turno nocturno de Walmart. No es el peor empleo del mundo, pero con el tiempo empieza a sentirse como si uno simplemente flotara a través de los días. Las noches se vuelven indistinguibles. Mismos pasillos, misma rutina, el mismo zumbido monótono de las luces del techo. Solo me queda esperar que algo mejor aparezca.
Normalmente paso el tiempo en la sección de electrónica, lo cual agradezco, ya que es mucho más tranquila que las demás. No es como si a las 2 de la mañana llegaran multitudes buscando cargadores de celular o bocinas Bluetooth. La mayoría de los clientes son noctámbulos matando el tiempo o camioneros que vienen a comprar algo de última hora antes de volver a la carretera. Por eso lo noté. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era otro cliente más, dando vueltas mientras esperaba a alguien. Pero con el pasar de los minutos me di cuenta de que no estaba comprando nada. Ni siquiera hacía el intento. Cada vez que levantaba la vista, él estaba ahí cerca, merodeando. A veces en el pasillo de al lado, otras veces junto a la sección de liquidaciones, demasiado quieto. No observaba ningún producto. Solo se quedaba de pie, mirándome. Intenté convencerme de que estaba exagerando. El local es enorme. Tal vez el tipo solo estaba matando tiempo, pero sus movimientos eran muy extraños. Siempre lo suficientemente cerca como para que yo lo notara, sin llegar a interactuar. Esa conducta me encendió una alarma en lo más profundo del estómago. Esperaba que eventualmente se acercara para pedirme el número, pero eso nunca pasó. Era como si quisiera que lo viera, y eso no tenía sentido para mí. Intenté usar el radio para comunicarme con alguien, pero al parecer las baterías estaban agotadas. No funcionaba. Finalmente empecé a considerar seriamente ir a buscar a un gerente, cuando sentí una mano sujetar mi brazo. Pegué un salto, casi se me sale el corazón del susto. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz femenina sonó fuerte, amistosa, demasiado familiar. «Ahí estás», exclamó como si me conociera de toda la vida. Empezó a soltar una historia sobre cómo me había estado buscando por todo el lugar. Me giré, completamente desconcertada, y vi a una mujer que en mi vida había visto. Sonreía y sujeta con firmeza mi brazo, como si fuéramos viejas amigas reencontrándose. Antes de que pudiera decir una palabra, se inclinó y me susurró con un tono bajo y urgente: «Ese hombre te está grabando. Sígueme». Se me heló la sangre. Giré apenas lo suficiente para mirar de reojo. El hombre seguía allí. Ya ni siquiera fingía mirar productos. Me estaba observando fijamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Dejé que la mujer me guiara sin hacer preguntas. Su manera de hablar, su tono alto y despreocupado, como si realmente fuéramos conocidas de años, me reconfortó. Me aferré a eso. Estaba más que agradecida de que alguien hubiera notado lo que ocurría y se atreviera a intervenir, incluso arriesgándose a una situación incómoda para protegerme. Ella siguió con la actuación mientras caminábamos por los pasillos, hablando sin parar de cosas que no comprendía del todo. Quizá un viaje, tal vez una broma interna que supuestamente compartíamos. Yo apenas podía procesar sus palabras. Toda mi mente seguía enfocada en él. ¿De verdad me había estado grabando? Eso era perturbador en un nivel indescriptible. Quería saber si aún nos seguía, pero no me atrevía a mirar hacia atrás. No todavía. Ella me conducía con rapidez entre los estantes. No sabía hacia dónde íbamos, solo que nos alejábamos de ese tipo, y eso bastaba para mí. Para ser sincera, pensé que en algún momento dejaría de fingir que me conocía, pero nunca lo hizo. Seguía con la actuación, palabra tras palabra, mientras me llevaba con paso firme por la tienda. En un momento me empezó a parecer un poco extraño, así que me atreví a mirar discretamente hacia atrás. Y para mi alivio, el hombre ya no nos seguía. Le dije a la mujer que ya todo estaba bien, que podíamos ir a buscar a mi supervisor, pero ella no se detuvo. Me apretó el brazo con más fuerza y me susurró que él aún rondaba por ahí. Pensé, ¿y qué si sigue cerca? ¿Qué puede hacer en un lugar lleno de empleados? Al principio estaba asustada porque no había nadie cerca, pero ahora que no estaba sola, me di cuenta de que no había razones reales para seguir con miedo. Le comenté eso, que ya podíamos parar, que en serio estaba bien. Frené mis pasos, clavé los pies en el suelo y giré ligeramente el brazo para zafarme. «Ya puedes soltarme», le dije con firmeza, pero no lo hizo. Me sonrió, aunque su sonrisa tenía algo extraño, como si no fuera sincera.
Vamos, solo un poco más, dijo prácticamente tirando de mí. Miré a mi alrededor. La tienda estaba prácticamente vacía. Ya habíamos pasado las cajas, la zona de autopago y los pasillos más transitados. Frente a nosotras se abría la zona de almacén, un espacio débilmente iluminado y casi vacío. Y más allá, la salida lateral, esa puerta sin cámaras, la que usamos los empleados para cargar y descargar mercancía. Ahí lo entendí todo. Me estaba llevando directo hacia la salida. No lo pensé dos veces. Grité con todas mis fuerzas mientras me zafaba de su agarre con toda la energía que me quedaba. Ella perdió el control de mi brazo justo lo suficiente para que pudiera liberarme. Y en cuanto me solté, salí corriendo sin mirar atrás. Corrí hacia el frente de la tienda. Mientras me alejaba, la escuché gritar detrás de mí. Me llamó por mi nombre, uno que yo nunca le había dicho. En ese momento me invadió el terror. Seguí corriendo hasta que vi a uno de mis compañeros de trabajo que venía hacia mí, seguramente alertado por mis gritos. Le supliqué que llamara a seguridad y lo hizo de inmediato. Pero para cuando le conté todo a los guardias, tanto la mujer como el hombre ya habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la tierra. Los guardias de seguridad revisaron las grabaciones de las cámaras y todo fue tal como lo imaginaba. Tanto la mujer como el hombre habían ingresado juntos al local. Ella había estado con él desde el principio. En una de las tomas el rostro del hombre se veía claramente, pero el de ella nunca aparecía de frente. Siempre estaba girada, fuera del ángulo, oculta. Eso me enfureció. Tenía la intuición de que ella era quien estaba detrás de todo, la mente maestra. Y justo a ella, las cámaras no la habían captado bien. Cada segundo había estado planeado. La policía se involucró y todo se catalogó como un intento fallido de secuestro. Hasta hoy sigo esperando una resolución. Estoy convencida de que, con el rostro del hombre grabado con tanta claridad, será cuestión de tiempo para que lo encuentren. Pero lo que realmente me hiela la sangre es algo que aún no tiene explicación. ¿Cómo supo esa mujer mi nombre? Eso es lo que más me aterra, porque significa que no fui elegida al azar. Yo era un blanco específico.